Lo primero que os pongo es un poquito de teoría, de historia, porque hay que saber de dónde salen las cosas. No es bueno hablar de un concepto de fútbol y ya está, sino lo importante es saber cómo podemos, de dónde parte y el por qué parte, ¿no? Entonces aquí tenemos los inicios de la presión. Los primeros indicios que se habla fueron equipos británicos que ellos intentaban robar la pelota y lo que hicieron fue, pues, no solo dedicarse a atacar, sino también un poquito a defender, ¿no? Y de ahí aparece el concepto un poco de recuperación del balón. Y ya a finales del siglo XIX aparece la escuela escocesa, que es donde comienza el concepto de la presión colectiva como nosotros actualmente lo conocemos, ¿no? Es decir, que ahí es donde empieza todo. En los primeros registros, ¿no?, de la presión en el fútbol, pues todo el mundo tiene que irse a Herbert Chapman, que fue la primera persona, el primer entrenador que usó una formación. Antiguamente, aquí vemos que el sistema del WM, pero antiguamente había dos defensores y todos atacando, ¿no? Era uno, dos y todos los demás delanteros. Y este hombre fue el primero que intentó introducir conceptos como centrocampistas y conceptos como defensa. Entonces, él fue el primero que regló un poco el sistema táctico, la formación y que hubiera jugadores, tanto atacantes y defensores, y que se hiciera la presión cuando el equipo perdía la pelota, ¿no? Se hacía un poco de esa presión colectiva que actualmente conocemos. ¿Quién dio un siguiente paso? Por eso hay muchos más entrenadores, yo solo voy a poner para mí los que han sido más influyentes. Para mí el siguiente más influyente en la revolución defensiva y el catenacho, que todo el mundo seguro conocerá, fue Elenio Herrera, un español, que lo que hizo fue con su Inter de Milán, pues empezó a ver el fútbol de otra manera. Empezó a verlo como, si yo empiezo a defender, si yo empiezo a organizarme y a presionar, pues el equipo rival me puede hacer menos goles y yo puedo, a través de esta defensa sólida, ganar partidos y ser más peligroso, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue introducir este sistema, un sistema más organizado defensivamente, en la recuperación del balón, en esa presión, que hizo que le diera resultado. Y como sabemos siempre, como el fútbol también va por modas, pues si a un entrenador le da resultado algo, empezamos a copiarlo, ¿no? Algunos con sus matices, dependiendo del entrenador, pero empezamos a copiar la idea. Pasaron los años, llegando a los años 70, aparece este hombre, para mí es uno de los ídolos míos, que es el fútbol total y la presión como mecanismo de recuperación de Rinus Michel. Es cierto que es muy exagerada la presión que él hacía, porque aquí apareció también un poco el concepto del fuera de juego, aunque a veces no salía bien, porque necesitaba que todo el equipo estuviera perfectamente sincronizado. Pero bueno, para mí yo creo que este hombre, junto con Johan Cruyff, que era su jugador clave y ahora después fue entrenador, fueron los que cambiaron la idea del pressing como se conocía hasta el momento, ¿no? Si es como que rompió con el catenacho y dijo, no, podemos presionar de manera alta, una presión alta, y podemos robar el balón y hacer daño, no necesitamos estar cerca de nuestra portería. Y ahí es donde aparece, que ya lo veréis, un concepto que seguro que todos los que estamos aquí ya lo conocéis, pero bueno, yo tengo que hacer mención y lo explicaré más profundamente a lo largo de la exposición, que es el Gegenpressing. El Rinus Michel hizo este Gegenpressing primitivo, que si hablamos de Jürgen Klopp, todo el mundo lo va a conocer. La manera de presionar de Jürgen Klopp con el Borussia de Dortmund y con el Liverpool era el Gegenpressing, pero el actual, ¿no? Que ya lo enseñaré o lo mostraré, ¿no? Una de las cosas que también pone Rinus Michel, que fue copiado de Menotti, esta última línea donde pone la línea defensiva se adelantaba reduciendo espacio, y es donde aparece otro concepto, que Menotti para mí es el crack en esto, que es la chica de espacio y la aparición del fuera de juego, que eso también lo explicaré en un futuro. Seguimos adelantando en la historia y aparece otros registros de otro entrenador que fue moda o marcó la moda de la presión, que fue Arrigo Sacchi con su Milán, de Van Basten, Gullit y Rijkaard, que era intensificación de la presión, ¿no? Bueno, aquí también está Ancelotti, y Arrigo Sacchi, pues empieza otro concepto que también explicaré en profundidad, que es la presión tras pérdida, que además, como ha dicho Jesús, tenemos un libro específicamente de este concepto, que es actual y que todo el mundo parece que ahora es lo que hay que trabajar en el equipo. Pues sí, es cierto que el 80% de la presión tras pérdida es importante para los partidos. Y entonces él decía
Arrigo Sacchi dijo que ya no había que esperar a reorganizarse, sino que había que atacar al poseedor del balón inmediatamente para que el otro equipo no le diera tiempo a atacarte, ¿no? Entonces aparece ese concepto, aparece también el concepto de las líneas compactas. Arrigo Sacchi fue para mí un pionero en reducir los espacios, que ahora se pone de moda, hay que estar compacto, el equipo en 20 metros, bien, pues eso viene de Arrigo Sacchi. Y luego la presión coordinada, es decir, que ya los jugadores no presionaban de manera individual, sino en conjunto. Que si os dais cuenta, cada vez que voy pasando a la historia, que estamos evolucionando la historia, se va viendo conceptos normalmente de fin de semana o de entrenamiento de vosotros y del fútbol actual, ¿no? Y pasamos entonces a lo siguiente, que este ya sí lo conoceréis más vosotros. Como he dicho, para mí son pues, uno de los mejores haciendo la presión. Uno es Jürgen Klopp, con el Gegenpressing, en español contrapresión, que tiene que recuperar el balón en los primeros 5 segundos después de perderlo, o es su idea, y la idea es que haga eso para que el rival no puede organizar ese ataque organizado ni ese contraataque porque de nuevo va a recuperar el balón, ¿no? Luego está la presión alta, que también siempre busca recuperar el balón en campo rival para estar cerca, lo más cerca posible del área rival, y así tiene muy pocos metros que tener que crear fútbol, porque si ya hemos robado el balón en campo contrario y sobre todo cerca de su portería, pues ya solo tenemos que intentar hacer una jugada de finalización. Y por último, la presión condicional, ¿no? Adaptar la intensidad y la dirección de la presión según el contexto del partido. Y cuando toca replegarse, se repliega; cuando toca atacar con presión, perdón, presionar de manera, de manera alta o intensa, pues también hacerlo. Es decir, en función de lo que necesita el partido, pues es lo que se hace. Y aquí he puesto yo dos, pero hay muchos más que ya metieron en este siglo, en el que estamos en el 20, sobre todo a partir de 2015 a 2025, los últimos 10 años de fútbol, que se ha puesto que se hace una presión mixta. Eso antiguamente no estaba. Antiguamente un entrenador tenía un tipo de presión y la que hacía durante todo el partido. Entonces ha sido más flexible, ha sido una adaptabilidad a la nueva era, a los nuevos sistemas de entrenamiento, al análisis de datos y todo este tipo de cosas. Ha hecho que ellos, he puesto dos icónicos, pero hay muchos más entrenadores que hacen esto de manera también brillante, pero pues estos dos entrenadores han sido los que más beneficio, éxito han sacado al concepto de la presión. Y para mí, pues uno que tengo que poner, porque lo tengo que poner, es mi ídolo, y es Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa lo que ha hecho ha sido una mezcla de todas las eras que hemos visto y ha conseguido poner su método en el siglo, bueno, perdón, en el año 2025 todavía teniendo éxito, ¿no? O por lo menos, como él dice, y para mí también, si tú dominas un partido, es verdad que a lo mejor el resultado o no ganas título, el resultado no es has perdido, ¿no? Pero sí en el campo se ha visto que lo que tú has propuesto ha tenido beneficio, ¿no? Entonces él siempre intenta una presión alta, una presión de forma sincronizada, él siempre quiere incomodar al rival, su marca individual es clave. Ahí estábamos hablando de Rinus Michel y todavía Marcelo Bielsa lo sigue haciendo aquí y le sigue dando resultados. Y luego le encanta eso, reducir las opciones de pase y fuerza de errores del equipo rival. Y por último, pues le gusta comprimir el campo y que el equipo siempre juegue en espacios reducidos. Él para esto, pues es cierto que tiene un método, y su método, pues contra todos los entrenadores que se ha enfrentado, todos los entrenadores dicen que son partidos diferentes lo que tiene que preparar durante la semana, porque Marcelo Bielsa, lo, su proposición hace que tenga que modificar todo. Es decir, es capaz de hasta a Guardiola, que sabemos que es un crack en todo esto, hasta él mismo ha hablado diciendo que cuando jugaba contra Marcelo Bielsa tenía que plantear totalmente diferente la semana, ¿no? Bien, entonces esto para mí sería de dónde sale ese concepto de presión que voy a empezar a explicar ahora, porque como he dicho, todo lo que pasa ahora viene de delante. Entonces, si somos capaces de estudiar lo anterior, somos capaces de comprender lo que hay ahora y perfeccionar o mejorar lo que hay ahora, ¿no? Como yo digo, la evolución, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es la presión? Concepto de presión sencillo: es una acción colectiva y organizada que busca dificultar la salida del balón del rival o la circulación del balón. Eso es lo que dice la RAE, lo que dice cualquier concepto, cualquier libro que buscamos de fútbol,
y es sobre ese concepto con lo que tenemos que trabajar nosotros en nuestro modelo de juego, no filosofía de juego o la idea de entrenador que tengamos, ¿no? Su principal objetivo es recuperar la posesión lo más rápido posible o en su defecto, porque es cierto que a veces no se puede, ojalá pudiéramos, pero hay veces que el rival es muy técnico o son capaces de someternos, entonces lo que tenemos que es forzar al oponente a cometer errores para que no puedan construir su juego o que no puedan tener capacidad ofensiva, ¿no? Luego aquí otro concepto de evolución, que es cierto que muchas veces se ve en los partidos, que muchas veces las ganas de un jugador hace que vaya a presionar, pero el equipo no lo hace, entonces al final se rompe, ¿no? Es cuando ese concepto que decimos es que se ha roto el equipo. Pues si se ha roto el equipo es porque está fallado. Es decir, la presión no es un esfuerzo individual, sino un mecanismo táctico colectivo. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en el concepto ese, mecanismo táctico colectivo. Si somos capaces de hacer eso, por muy mal que esté el equipo, si estamos ordenaditos, pues es cierto que al rival se lo va a poner más complicado todo, ¿no? Y dependiendo de la zona del campo donde se aplique esta presión, pues tenemos una presión alta, una presión media y una presión baja. A mí me gusta hablar también de otra más, que os explicaré a continuación, que es también la defensa replegada, ¿no? Una presión replegada, que eso también a veces pasa en los partidos. Hasta en los mejores equipos lo hemos tenido que ver muchas veces achicando agua, ¿no? Que es otro concepto futbolístico que escuchamos de domingo a domingo, ¿no? Entonces, tenemos que saber, y por eso lo he puesto aquí un poquito en grande y en negro, que la presión es una herramienta defensiva proactiva. Es decir, en el fútbol actual es tan importante saber atacar como saber defender. Cuando uno de esos dos fases del juego no están en balanza, es decir, cuando uno ataca bien pero no sabe defender, voy a poner el ejemplo para que lo entendáis, el Barcelona. Para mí el Barcelona demuestra esto mucho. El Barcelona de Xavi atacaba bien porque los goles estaban, pero no sabía defender, se le hacía goles de manera muy rápida. Y ha llegado Hansi Flick, que tiene una ideología también ofensiva, donde el equipo hace equilibrio. E incluso más de uno estará diciendo, bueno, míster, hay veces que quedan 4-4 o 5-4, ¿vale? Pero es cierto que también mete goles, aunque a veces también reciba, pero la capacidad de equilibrio existe, porque es verdad que juega con un riesgo muy grande a la hora de hacer el fuera de juego a tantos metros de su portería. Pero sí ahí demuestra cómo Hansi Flick ha cogido y ha puesto ese concepto de presión de manera como una herramienta proactiva. A través de la presión yo te voy a ganar el partido. Ya sabemos que Guardiola y Klopp esto también han hecho durante muchos años y hemos visto Mikel Arteta, Xavi Alonso, Unai Emery, hay muchos entrenadores españoles que están haciendo esto muy bien y es por eso, porque ya han usado la presión como herramienta defensiva proactiva. En el fútbol actual encontramos 5 tipos de presión, o por lo menos desde todo esto que estoy hablando, desde mi punto de vista, después de mi estudio, porque es cierto que cada autor tiene también su manera de programar las cosas o de estructurarlas. Yo, desde mi punto de vista, está la presión alta, que hemos dicho que es recuperar el balón en campo rival antes que el adversario pueda organizar su ataque. Luego está la contrapresión, que hemos dicho que es recuperar el balón inmediatamente después de perderlo. Luego está la zonal, que es controlar el espacio en lugar de marcar individualmente, que esa, por ejemplo, pues Ancelotti es uno de los que la usa y le va muy bien. Fijaos con el Madrid que bien lo hace. Luego está la mixta, que alterna momentos de presión alta con repliegue estratégico, dependiendo de las circunstancias del partido. Eso, por ejemplo, pues es verdad que Unai Emery, por decir uno, que es un entrenador que ha conseguido mucho éxito, sobre todo en la Europa League, es porque usa esto muy bien, y es capaz de cambiar sus equipos rápidamente un tipo de presión de una a otra. Y luego la presión individualizada, que marca hombre a hombre, donde aquí yo destaco a otro entrenador que sigo actualmente, que es Iraola, Andoni Iraola con el Bournemouth, que él ha cogido un equipo que cuando él lo cogió estaba en descenso o en la tabla baja y ahora está luchando por meterse en Europa League y hace este tipo de presión en la Premier League. Y él, como dice, él prefiere eh, perder de esta manera porque él sabe que, bueno, todo el mundo, si no lo comento rápido, cuando él ficha por el Bournemouth, los primeros 8 partidos empata 1, pierde 7, pero él dice que no va a cambiar nada de idea, que prefiere que lo echen. Al final le tuvieron paciencia y fijaos, salvó al equipo, lo puso a mitad de tabla
salvándolo tranquilamente y este año está luchando por la Europa League. Entonces, cuando un entrenador cree en algo, pues, y lo tiene tan estudiado, lo tiene tan bien trabajado, pues al final tiene frutos, ¿no? Bien, otra de las cosas que hemos dicho aquí, que quería resumir, pero quería que lo vierais bien en esta diapositiva, es lo que es la presión alta para mí, lo que es la presión media, ahí se ve en el dibujo la presión baja y sobre todo la replegada, que en muchos de los libros no aparece, muchos autores no hacen mención, la replegada la suelen meter como baja, pero a mí me gusta también hablar de ella y explicar concretamente qué hay que hacer cuando estamos ahí, porque es cierto que otra de las zonas muy importantes, ya que está muy cerca de nuestra portería, entonces cualquier error o si no está bien trabajada, pues nos puede costar goles y además fijaos todos los metros que hay de distancia de donde está el balón que he puesto hasta la portería rival, con lo que hay que saber trabajarlo de manera acertada. Para mí el Atlético de Madrid de Cholo Simeone es uno de los que, si alguien quiere trabajarlo, que se estudie partidos, que, que para mí Cholo Simeone aquí es una bestia, es uno de los mejores entrenadores trabajando la defensa replegada, ¿no? La presión. Bien, aquí esto voy a ir un poco rápido porque, como ha dicho Jesús, el vídeo va a estar grabado, con lo que podéis verlo. La presión alta, pues todo el mundo sabe que su ventaja es recuperar en zonas peligrosas del rival, que obliga al rival a jugar en largo, con lo que ya tenemos mucho ganado, porque si un rival, por ejemplo, Guardiola, que no sabe hacer eso, y nosotros somos capaces de hacerle una presión alta y él tiene que lanzar balones arriba, pues ya sabemos que tenemos mucho ganado y sobre todo se usa para equipos ofensivos. Las desventajas, pues si no se presiona bien, pues fijaos todo el espacio que queda aquí detrás. Luego, si no hay una alta preparación física, pues es cierto que tenemos que durar en una presión alta mínimo 90 minutos. Si el equipo solo hace 60, ¿qué hacemos los siguientes 30, no? Entonces eso es importante de tener esa preparación. Importante la vulnerabilidad ante equipos con buena salida de balón. Si el rival no somos capaces de robar el balón, pues tenemos problemas y mucho espacio a la espalda, ¿no? Luego está la media, la presión media, donde las ventajas, pues es verdad que hay menor desgaste físico, ahí es donde el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, es donde se maneja mejor. Luego evita conceder espacios peligrosos, ya está más cerca, la línea defensiva está más cerca del portero, con lo que el portero, si juega de líbero, puede ayudar en la faceta defensiva con la línea defensiva. Y luego favorece transiciones rápidas tras robo. ¿Por qué? Porque empezamos a tener espacio, un poquito de espacio a la espalda del rival. Entonces ya ahí también se puede atacar esos espacios. Como desventaja, pues es cierto que hay menos recuperación en zona de ataque, tenemos que intentar después de robar el balón y si no podemos hacer un contraataque, tenemos que estudiar y trabajar nuestro ataque organizado, es decir, que tenemos que empezar a meter más conceptos futbolísticos con respecto a tener la posesión. Luego también puede permitir que el rival controle el balón y el ritmo del partido, porque nos adaptamos un poco al rival. Y también depende mucho de la organización táctica para no dejar carriles o espacios libres. Si no somos capaces de bascular bien o hacer una chique de espacio o un fuera de juego, pues es cierto que en esas zonas se pueden quedar espacios que el equipo rival puede adaptarse. Que sepáis si este fin de semana el segundo que mete el Betis, perdón, del Cucho a pase de Isco, ahí el Sevilla comete un error ahí, en ese concepto que estamos hablando, y al final, pues nada, Isco en carril central, en zona de ataque, zona 2-3 con balón controlado, pues es muy fácil que te haga un pase último y que pueda meter el gol el delantero, ¿no? Hasta ahí se ve esa desventaja de la que estamos hablando. Ayer Sevilla, pues, cometió ese error. Y luego cuando hablamos de la presión baja, aquí las ventajas, pues reduce el riesgo de conceder goles, ya el equipo rival pues tiene que circular más la pelota y menos espacio. Luego ideal para equipos con jugadores rápidos, si tenemos que defender a un equipo con Vinicius, Mbappé y Rodrigo, pues lo más normal que haga esta presión baja para no dejar muchos espacios con ellos, o por ejemplo con Rafinha, que vemos que está a otro nivel ahora también y sabe atacar muy bien esos espacios, pues cuando jugamos contra equipos así, pues una presión baja puede ayudarnos y puede frustrar a los rivales. Eso, por ejemplo, me pasó ayer mismo. El Bournemouth perdió con el Ipswich Town, que es el equipo que va colista en la Premier, encima en campo del Bournemouth, y lo que hizo fue eso. Se puso presión baja a la contra, consiguió 2 goles a la contra y después el Bournemouth pues, se frustró.
no era capaz ni de tirar puertas, ningún centro de banda fue rematado y en las pocas que tuvo por portero estuvo acertado y al final pues te gana, ¿no? Te lleva con un mal sabor de boca porque es cierto, pero te gana. Y las desventajas, pues cede el control del balón y la iniciativa al equipo contrario. Ayer fueron 78% de posesión del Bournemouth, donde demuestra esto. Difícil la salida limpia desde atrás. Para explicaros la segunda parte, el Bournemouth solo salió 2 veces, el Ipswich 2 veces, no podía salir por eso. Vulnerable ante equipos con buen juego entre líneas, ahí recibió gol y no puede salir de esta situación, está siempre cerca de nuestro área. Esas son las desventajas. Si tú eres capaz de hacer eso bien y ganar partido, pues ya sabes, puedes usar este tipo de presión, que como dice Bielsa, siempre es lícita, ¿no? Cada uno es lícito usar la que a uno le guste, ¿no? Y luego la replegada, que os he dicho que muchos autores no hablan específica de ella, a mí sí, y hoy pues quería hacer mención de este estudio también que tengo hecho, donde las ventajas, pues protección máxima de la portería, frustra al rival porque hay muchos jugadores con lo que lo único que te deja es que te tiren desde fuera del área. Ahí es cierto que muchas veces, para mí pongo siempre el ejemplo de Valverde con Ancelotti, que Valverde ha roto muchos partidos ante Toni Kroos, porque son unos grandes lanzadores de fuera del área y son capaces de anotar uno de los goles, pues es cierto que ya el equipo rival esa ventaja no la tiene, pero si no hay ningún lanzador bueno, pues es una ventaja para el equipo rival, ¿no? Ideal para equipos con buena defensa y portero fuerte, si va bien con el juego aéreo, pues sobre todo, y efectiva para gestionar resultados. Sí, eh, a mí me encanta Gasperini, por hablaros de otro entrenador del Atalanta, que le encanta la presión alta, pero Gasperini, por ejemplo, en los últimos minutos del partido, cuando va ganando de uno, y pone defensa replegada ahí, y achicar hasta el Papu Gómez de ese Atalanta inicial. Papu Gómez, que era el playmaker, ¿no? El jugador clave de aquel Atalanta, estaba metido en el área grande despejando balones. Y es que cuando a veces hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, estoy hablando de un entrenador ultraofensivo que también ha usado esto, ¿no? Y como desventaja, pues cede completamente la iniciativa al rival, dificultad para salir jugando, vulnerable ante jugadores creativos, ¿cierto? Y desgaste físico y mental. Hay que estar muy concentrado. Cualquier error hace que el equipo rival te pueda anotar un gol, ¿no? Y esto sí que es un regalo, David. Esto te traigo un regalito. Esto es un estudio que llevo haciendo desde hace tiempo. Esto sí que no te lo vas a encontrar en ningún sitio, porque es un estudio mío. Y es de que yo le he puesto nombre en función de dentro de cada presión y dentro de cada zona que acabo de explicar. Ahí, para mí, lo he clasificado en diferentes formas de poder presionar. Entonces, aquí tenemos en la alta, tenemos pues una presión. Dentro de la presión alta está la presión alta individual, presión alta en bloque, presión alta en zona, presión alta con trampa, presión alta en jaula, presión alta en la segunda jugada y en banda. Lo mismo con la media, lo mismo con la baja y lo mismo con la replegada. Es decir, estos son en función de cómo presionamos, también nosotros, si somos capaces de saber lo que queremos, tenemos mucho ganado, ¿no? Esto es como darte una profundidad al concepto de presión, ¿no? Sobre todo, como todos somos entrenadores los que estamos viendo esta charla, pues esto es como darte una gran herramienta para poder solucionarte mucho trabajo a partir de la charla que estoy dando hoy, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, todos ellos los podéis encontrar en nuestro libro, ¿vale? Pero a modo de ejemplo he traído algunos, porque son muchos y entonces tendría que dar solo una charla de esto, así que se nos va a las 10 de la noche. Entonces, os he traído algunos ejemplos que en el libro lo podéis, esto está extraído del libro, que traigo un campograma para que lo explique, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este, dentro de todos los que he puesto, está el con trampa y en jaula, el de presión alta con trampa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues la descripción, la idea es dejar a un jugador de manera voluntaria para que el balón vaya ahí. Y en el momento que el balón vaya ahí, entonces ya nosotros sí presionamos, ¿no? Entonces, de esta manera somos proactivos. Yo estoy diciéndole arriba lo que quiero que haga, es decir, estoy dominando el partido sin tener la posesión, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que dejo que ese jugador, el central es del balón, como se ve en el campograma, y ahí ya todos vamos a robar el balón. Y luego está la presión en jaula, esa presión en jaula que es conocido, todo lo que yo estoy hablando se ve domingo a domingo. Lo que pasa es que yo le he puesto nombre porque me encanta ponerle nombre a las cosas para poder después explicarlo, o cuando yo estoy entrenando poder ponerle nombre para explicación a mis jugadores o a mi cuerpo técnico,
y para que lo entiendan, ¿no? Por el tema de después usar vídeo y todo lo demás, ¿no? Entonces sería la presión en jaula, pues es aislar al portador del balón. Es decir, aquí se ve muy bien cómo un jugador tiene el balón, pero tenemos 3 jugadores que ya la han enjaulado para que no se pueda o no pueda dar un pase limpio, ¿no? Es una manera de poder robar el balón. Entonces ya tú decides qué tipo de presión quieres hacer. Mister, es que de lo que tú me estás explicando, a mí me gustaría mezclar las dos. Pues bueno, ahí lo tienes. Tú ponte a preparar tareas en tu entrenamiento o en tu modelo de juego para que ese sea tu tipo de presión. Una presión mixta donde dentro de esa presión alta yo quiero que se haga el trampa, pero también quiero que también se haga la presión en jaula, ¿no? Entonces eso ya os toca a vosotros. Pasando, por ejemplo, a la presión media, de nuevo aquí tenemos en bloque con cobertura en zona con presión al portador, escalonada con trampa o en forma de red. Y aquí os traigo otros 2 ejemplos, que ya sabéis que lo mismo. La presión media con presión al portador, eso es sencilla, es cuando lo que hacemos nosotros es de manera intensa al jugador que tiene el balón, le ponemos 1 o 2 marcas para que esa decisión que tiene que tomar la haga rápida y además se equivoque. Entonces lo que yo quiero es que tenga un error. Puede ser porque yo robe el balón o puede ser porque él cometa un error y eche el balón fuera o a una zona donde no haya nadie. Y luego está la presión escalonada, que esta es la que, por ejemplo, ahora mismo suele usar muchas veces Ancelotti cuando juega con un delantero, Mbappé a la mejor y al lado juega Bellingham o juega Modric. Sobre todo el año pasado se veía más cuando ahí jugaba Bellingham, ¿no? Y lo que hace es que hay 2 líneas de 4 más un delantero y un medio que se ponen a la altura y lo que hacen es, cuando el delantero presiona al defensa, el medio se mete al pivote o cuando el balón viene al otro defensa, pues va el mediapunta, va al portador del balón y el delantero se mete al pivote, ¿no? Entonces esa presión, pues es una presión escalonada que está en el fútbol actual. De hecho, yo no he inventado nada. Si quiero dejar claro aquí que yo no he inventado nada, lo que he hecho es ponerle nombre porque si soy maestro y me he dado cuenta a lo largo de los 14 años que llevo como maestro también, que si yo le pongo nombre a las cosas y luego lo puedo explicar, mi alumno aprende de manera más fácil, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer con mis jugadores. Hoy lo estoy explicando a tus entrenadores porque os puede ayudar también, ¿no? Luego aquí tenemos la presión baja, que también está en bloque, con marca al hombre en zona con contrapresión, sobre el portador en doble línea. Aquí se ve una de ellas, en la presión sobre el portador, lo que hacemos es esperar a que uno de los jugadores suba a la banda y en ese momento mando a un atacante, ya sea un extremo o un centrocampista de banda o un delantero, que vaya muy fuerte a esa presión para ganar tiempo a que se coloque nuestra defensa de manera organizada. Entonces, si os dais cuenta, todas estas flechitas azules donde irían nuestros jugadores para tener esto organizado y que el rival, por mucho que haya una presión, un centro, por mucho que se vaya de este jugador, pues va a tener una ayuda a la hora de defender nuestro equipo y que nosotros tengamos también ventaja de saber que ya se va a terminar la jugada del equipo rival con un centro. Si no le vamos a dar más opciones, le estamos de nuevo, a través de la presión, usando la herramienta proactiva. Yo quiero que el rival me ataque así y le estoy enseñando para que haga eso. Si yo le hago eso, mis defensas, como ya tienen esa experiencia, van a saber lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, fijaos, el Atlético de Madrid tiene una cosa guapa y es que contra el Madrid, en el último partido que le ganó, sabía que a la espalda de Lucas Vázquez le iba a meter los goles. ¿Por qué? Porque el Madrid no hacía eso. No hacía esta presión sobre el portador. Entonces, aparte de que centraba tranquilo, los defensas del Madrid no se enteraban que los atacantes del Atlético iban a atacarle en esa zona. Y si esta presión sobre el portador sí lo hacía bien el Atlético esperaba que el Madrid terminaba con un centro porque sabía que de cabeza le ganaba a Rodrigo, a Vinicius, a Brahim, a todos estos jugadores. El Atlético sabe que era mejor en el juego aéreo. Entonces, con esta explicación te deja claro de cómo en un mismo partido un equipo lo hacía bien y otro lo hacía mal, ¿no? Y por último, la presión en doble línea, que es cierto que esta es enseñarle al rival de nuevo que te ataque por banda. No, por el carril central no me va a hacer nada. Si quiere hacerme algo, atáqueme por banda, no pasa nada. Si me atacas por banda, como yo voy a estar colocado, sé que no me va a hacer daño. Entonces, tú mismo de nuevo coges la presión como una herramienta proactiva. Y luego dentro de la replegada, también he sacado y le he puesto nombre. Está con marcaje al hombre en zona, con salida rápida, con bloqueo de disparo, en cáscara al rechace, en el punto de penalti, en bloque del trabajo, ¿no?
Entonces os he puesto dos, en cáscara y al rechace. El tema de en cáscara, es cierto que aquí he tenido que coger de ejemplo uno Mourinho, dos Simeone, tres Gasperini. Para mí hacen muy bien esa presión replegada. Bueno, perdón, y Antonio Conte. Antonio Conte también lo hacía muy bien con su Juventus. Entonces tengo que nombrarlo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Muy sencillo. Los jugadores cierran el área con una estructura semicircular para rechazar centro y proteger la portería. Fijaos como aquí hay más jugadores, es como si fuera balonmano. Es decir, tenemos jugadores blancos y están colocados primer palo, punto penal, el segundo palo, donde el rival, por mucho que centre, da igual que el centro sea a diferente altura, que sea un centro lateral, que sea un centro frontal, donde siempre va a haber un jugador para poder defender y además tener una ayuda. Aparte, si el portero ayuda, porque es un portero que va bien en el juego aéreo, o Black, Courtois, todo este tipo de entrenadores, perdón, de porteros, ayudan a que esta táctica o esta estrategia salga. Y luego, otra de las cosas, que esto sí viene de entrenadores como Nagelsmann, que para mí es un aventajado en este concepto que después también os explicaré, al rechace. Lo explico, lo que quiere, él tiene trabajado, cuando hay un centro, él tiene trabajado a qué zona puede ir la pelota y dónde tienen que estar los jugadores colocados para esas caídas, esas posibles caídas, está claro, porque en el fútbol todo es invariable, no se puede controlar, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que todo tú puedes controlar para tenerlo trabajado, que son las caídas, las posibles caídas o las segundas jugadas. E incluso Nagelsmann tenía trabajado las terceras jugadas, es decir, el rechace del rechace. Eso ya es una paranoia, pero bueno, hay entrenadores que, debido al análisis de datos y toda la información que se tiene actualmente, hace que eso también se pueda llevar a cabo, ¿no? Y como he dicho, bueno, pues esto, si alguien quiere esto, muy sencillo, tenemos nuestro libro donde están todos, están explicados, tenéis los campogramas, y esto ya os he dicho, os lo puedo decir con claridad, porque esto es mío, es personal, esto es mío, de mi cabeza, de mi estudio, con lo que no lo vais a encontrar en otro lugar. Bueno, vamos a pasar ahora a los factores determinantes para elegir el tipo de presión, ¿no? ¿Qué tipo de presión voy a usar? Es cierto que todo lo que explico de nuevo son mi punto de vista. Todo es argumentable, todo se puede debatir y todo es aceptado en el mundo del fútbol, ¿no? Entonces, según las características del rival, normalmente cuando tú te enfrentas a equipos puestos incómodos con el balón en los pies, para lo que entendamos, no suelen jugar muy bien de manera técnica, suelen jugar a balonazos, pues la idea es usar presión alta. ¿Para qué? Para que hagan eso. Para que directamente, si quieren jugar atrás, pues le robamos el balón fácil. Y si quieren pegar balonazo porque no la quieren, pues nosotros más fácil de poder robar el balón y atacar, ¿no? Si tenemos equipos que con jugadores técnicos en el medio del campo, lo más normal es que hagamos una presión media, ¿vale? Y con equipos con extremos rápidos y contundentes, como hemos dicho, si nos enfrentamos a un Real Madrid o ahora mismo al Barcelona, este Barcelona vertical, pues lo mejor usa una presión baja. Eso siempre adaptándote también a tu plantilla, que ahora lo veré en otro factor, ¿no? Luego el estado del partido, si el resultado es favorable, pues lo más normal es que tú pongas una presión baja para no desgastarte tanto y poder estar más ordenadito de forma compacta. Si el resultado es adverso, lo más normal es que hagamos una presión alta porque tenemos que intentar robar el balón, tenemos que cambiar el partido, tenemos que meter gol. Y cuando el partido está equilibrado, pues puede hacer una presión media. Son muchas veces los primeros 20-25 minutos se ve en la mayoría de los partidos de primera división, quitando a 3-4 equipos que tienen muy clara su manera de atacar. La mayoría es como nos estamos midiendo, ¿no? Es como en el ajedrez, no muevo fichas, solo muevo peón, 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 peón. A partir del minuto 25, es cierto que ahí cambia mucho en el mundo del fútbol, y a partir del 25 empieza un poco a aparecer la fatiga, y en el momento que aparece la fatiga, pues aparecen ya los espacios y ya cambiaría todo. Luego las condiciones físicas de los jugadores. Si yo tengo un equipo que mis jugadores físicamente están bien preparados, voy a hacer presión alta. Ahí os puedo decir que Marcelo Bielsa, ¿por qué lo hace? Muy sencillo. En el Leeds United que ascendió de la Championship a la Premier, eh, fueron el equipo que más corrió, 120 kilómetros, el 63% del tiempo estaban corriendo a sprint, que eso es brutal, era el primero, le ganó a todos, pero es que después llegó a la Premier League el año siguiente y
volvió a ser el equipo que más, más carreras de alta velocidad hizo, esos sprint que conocemos, por encima del Liverpool y por encima del City. Es decir, estamos hablando de que su equipo corría más que todos los demás. ¿Por qué hacía eso? Pues por eso, porque tiene una condición física intensa, él sabe cómo hacerlo y puede hacerlo. Y luego, si nos toca un equipo con desventaja física, que te puede pasar, imagínate, a mí me pasó, estuve en uno de los últimos equipos que pude entrenar, pues es cierto que los jugadores pues no eran lo que yo quería y al final tuve que cambiar un poco mi modelo de jugar en filosofía y usaba más esa presión media-baja porque los jugadores a partir del minuto 60 pues es cierto que ya necesitábamos cambiar un poco la presión, ¿no? Luego están los objetivos tácticos del equipo. Si es un equipo ofensivo, pues usamos la presión alta. Si el equipo es defensivo, porque tú quieres hacer eso, pues presión baja. Y si tu equipo es equilibrado, pues una presión media. Las condiciones externas también tenemos que tener en cuenta el estado del terreno de juego, cómo está. Ahí ya depende de vosotros. Es cierto que yo cuando el terreno de juego no está en buenas condiciones, hay que tener cuidado qué haces tú con la posición del balón y qué puede hacer el rival. Entonces ahí puede cambiar algunos días de cambiar de presión. Y las condiciones climáticas, si hay mucha humedad, hace mucha calor, hay por ejemplo el desgaste físico es mayor, porque al haber humedad, pues el jugador le cuesta más respirar. Si hay lluvia, si hay viento, pues todo eso cambia también. Y por último, que también es importante, por eso tiene que estar en la filosofía del entrenador. Si tú eres un entrenador ofensivo, pues sabemos que va a usar un tipo de presión, y si eres un entrenador defensivo, pues otro tipo de presión, ¿no? También, como he dicho, todos estos son factores determinantes para elegir el tipo de presión y todas son importantes, son lícitas, ¿no? Bien, volvemos a las zonas del campo que hemos dicho. Hay tres zonas del campo que se distinguen: esa zona ofensiva, la zona media y la zona defensiva, ¿vale? Esto sí he puesto en la zona defensiva, hay unos principios que yo siempre me gusta que mis jugadores lo tengan claro y aquí os lo he puesto. Lo primero, tienen que tener claro que hay que tapar nuestra portería y aunque parezca una tontería, en primera división se ve muchas veces como un lateral sale, el central no lo sigue y dice: ¿tú dónde vas? Quédate aquí, porque al final el jugador va a venir a esta zona. Bueno, pues ya ahí hay un problema. Segundo, tapar los disparos, porque es cierto que muchas veces se repliega demasiado y se deja disparar al rival. No entrar de golpe, las típicas faltas tontas, esos penaltis tontos, esas faltas al borde del área, no. Ahí mejor no hacer nada, temporizar, intentar que si va a disparar el rival, pues que te dé el balón a ti, es decir, no tirarte al suelo, no hacer ese tipo de cosas. Y luego el carril central prioritario. Y si solo tenemos un defensor, pues defiende carril central. Si hay dos defensores, carril central. Y así, siempre carril central prioritario porque es por donde se meten los goles. Y es cierto que puede haber un centro chut y que termine en gol. Claro, todo el mundo tiene en la cabeza, si son de mi edad, el gol de Roberto Carlos contra el Tenerife, llega casi al córner y ahí hace un disparo y mete un golazo con el exterior por la escuadra, ¿vale? Pero eso es una vez. Si eso pasa, pues se le aplaude. Lo más normal es que eso termine en un centro que no acabe en nada, o como mucho en un centro que tu defensa o tu portero pueda coger, ¿no? Entonces, el carril central prioritario para que es la manera más rápida de llegar a gol, ¿no? Y luego aquí entramos para mí, un punto muy chulo, que es dentro de la presión, da igual la que hagamos, hay que tener en cuenta estos conceptos. El primero, y aquí hablamos de Menotti, otro de los entrenadores que me encanta, bueno, el pobre falleció, pero que hemos podido estudiar, que es el achique de espacio y el defender hacia adelante, provocar el fuera de juego. Eso ahora mismo hay un entrenador, para mí el ingeniero, Manuel Pellegrini, es uno de los entrenadores que suele hacer esto, que es lo que hace siempre marcar una línea imaginaria donde sabe que su línea defensiva siempre tiene que estar. Entonces, de esa línea defensiva, esa línea imaginaria, perdón, los defensores no pueden pasar ni para atrás y si van para adelante marcarían otra línea imaginaria. Entonces, ese achique de espacio y ese defender hacia adelante hace que aparezca el fuera de juego. Y el que lo hace de una manera brutal, aunque no hace ese achique de espacio de esa manera brutal, pero sí el fuera de juego porque lo defiende hacia adelante, es Hansi Flick. Eso también se puede ver domingo tras domingo, ¿no? Entonces, la definición de estos conceptos es reducir la distancia entre los jugadores, siempre de manera compacta, las opciones de pase del rival y, sobre todo, obligándolo a cometer errores o tomar decisiones apresuradas. Ahora después voy a explicar también que Guardiola tiene
tiene otro, esta chica de espacio y defender hacia adelante, pero lo tiene de otra manera, con otro concepto que también os traigo aquí, y que, porque cada entrenador ya ha dicho, usa estos conceptos de presión que hemos aprendido de entrenadores pasados, lo mejoramos y le metemos nuestros matices, y eso es lo que nos hace diferente. Entonces aquí estamos nosotros para estudiar todos esos matices y lo que he dicho, que cuando termine la conferencia o la ponencia seamos mejores entrenadores, porque este concepto, pues, a partir de hoy lo que yo quiero, que empecéis a estudiar este concepto, ¿no? Como diciendo, guay, a partir de ahora voy a intentar ser mejor con este concepto con mi equipo. Tipo de achique de espacio, hay tres. El primero es achique hacia adelante, presionamos alto, es decir, carril central sobre todo, y pensando tener cuidado con las diagonales, porque es cierto que ahí es donde sufre, sobre todo el Barcelona de Madrid es donde está sufriendo, las diagonales que hacen los equipos rivales, si no hace bien este achique. Ahí Cubarsí, para mí, creo que es el que está teniendo más problemas en la línea defensiva que haciendo esto, ¿no? Es verdad que es más joven, tiene que aprenderlo, y cuando está Koundé, por ejemplo, con Íñigo Martínez, sufre menos, Koundé no, perdón, eh, ah, el uruguayo, se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Cuando están ellos sufren menos esas diagonales, cuando está Cubar sí, sí. Luego está la chica hacia los costados, que es limitar la creatividad, ¿vale? Lo que hacemos es llevar la pelota a un lado, ya hacemos la chica para que no, no pueda trabajar bien el equipo rival en lo ofensivo. Y por último, la chica hacia atrás, que es reorganizar líneas. En eso, para mí, el máquina es Antonio Conte. Antonio Conte, para mí es un avanzado en este tipo de reorganizaciones de línea. Cuando ya no se puede presionar o te ha salido mal la presión, reorganizamos hacia atrás. Y otro de los equipos que lo hacía muy bien, para mí era José Mourinho con su Inter de Milán. Inter de Milán que ganó una Champions, hizo esta chica hacia atrás, ganándole en el Nou Camp a Guardiola, llegando a la final que después ganó esa Champions. En ese partido se puede mover muy bien esa chica hacia atrás de reorganización de línea. ¿Claves para hacerlo bien? Pues sencillo. Lo primero, bloque compacto. Eso es sencillo, lo llevamos viendo desde que comencé la ponencia. Forzar al rival en jugar en zonas incómodas. Como hemos dicho antes, si Guardiola no está acostumbrado a pegar pelotazos, pues vamos a provocar que si hace eso, tú tienes mucho ganado. Si, por ejemplo, los equipos de Simeone no le gusta tener la pelota, pues vamos a darle la pelota. Vamos a decir, bueno, pues hoy tiene la pelota el Atlético de Madrid, nosotros vamos a esperar a ver qué hace con ella y vamos a intentar cogerla a la contra porque él no está acostumbrado a defender a la mejor en esa zona, ¿no? Entonces, y por último, mantener la disciplina táctica. Muy importante estos tres conceptos y que es muy importante en ese trabajo por línea que explicaré también en un futuro, en esta ponencia, explicarle de cada línea hay un líder que vaya organizando a las líneas para que estén sincronizadas, que haya una coordinación, una perfecta comunicación. Aquí me sale un jugador, siempre os hablo de cosas que yo estudio, porque es verdad que hay muchísimos más entrenadores y seguro que lo hacen también muy bien, pero dentro de mi estudio de los que yo sigo, el jugador clave era Calvin Phillips, era el jugador clave para todo esto, de Marcelo Bielsa con el Leeds United, que fijaos, si lo hizo bien y este jugador pasó a otro nivel, que lo ficha el Manchester City y va a jugar también a la Eurocopa y al Mundial, es decir, que lo lleva hasta Inglaterra, ¿no? De estar jugando en Championship a pasar a estos equipos. Es cierto que ahora, bueno, pues con el City no lo ha hecho bien y ahora me puede decir, es que está ahora en el Ipswich Town y hasta suplente. Bueno, pero en ese momento era el jugador que hacía de enlace con todos estos conceptos de presión que necesitaba Marcelo Bielsa para que Seoul United fuera un colectivo, ¿no? Estuviera bien, como una telaraña, ¿no? Una telaraña de araña ahí bien colocado todo. Que lo primero es la presión organizada, porque es cierto que no siempre podemos hacer una misma presión, entonces imagínate que sale mal, pues hay que organizar al equipo para defender, entonces ese ya lo hemos explicado, llevamos hablando mucho. Luego está el otro, que es el Gegenpressing, que también se llama counter pressing o contrapresión en español, que es la manera de presionar nada más perder el balón. Eso evita contraataques peligrosos, recupera el balón en zona avanzada y genera dominio y control. Y yo he dicho, cualquier partido que pongáis del Borussia de Dortmund de Klopp y cualquier partido que pongáis del Liverpool de Klopp, se va a ver esto muy claro. ¿Qué pasa? Yo empecé a ver esto con Ragnick, que ahora mismo algunos dirán, bueno, ¿ese quién es? Pues ese fue el maestro de Jürgen Klopp. El de Jürgen Klopp, que ahora lo vemos que ha triunfado, también tuvo un maestro de una idea anterior.
y ese era Ralf Rangnick, que fue el primero que lo usó. Luego hay otros entrenadores como Marco Rose, otro alemán que también la ha seguido, Nagelsmann que también la ha puesto, pero el maestro era Ralf Rangnick. Entonces, si sois capaces de buscar un partido de él, os lo podéis ver. Si alguien quiere buscar uno, en el Manchester United lo fichó. Es cierto que no salió bien y al final lo despidieron, pero bueno, ahí se puede ver este concepto, que para lo que estamos, para aprender conceptos, da igual que al final el resultado sea victoria o derrota, lo que hay que ver es cómo lo hace, ¿no? Y luego, como bien ha dicho David, hay otros que son los triggers de presión, que son los activadores de la presión. Y eso, para mí, el maestro es Guardiola. Guardiola, él sabe que en función de si pasa una de estas cosas que he puesto ahora mismo, eh, ahí se tiene que hacer eso. Es cierto que lo hacía muy bien Rinus Michel. Rinus Michel pase hacia atrás, que aquí está puesto, que son la señal. Tenía claro que esa Holanda o ese Barcelona de Rinus Michel, en el momento que la pelota pasaba hacia atrás, ahí se presionaba de manera intensa. Y eso también lo hace el Manchester City de Guardiola, el Bayern Múnich y el Barcelona de Guardiola. En el momento que hay un error del rival, de nuevo presión. Que el balón lo tiene un jugador clave, presión. Si ahí hacemos que no pueda jugar fácil. Y las zonas del campo. Y una de las cosas que aquí no está apuntado, porque es como si fuera un pase hacia atrás, es cuando el rival, uno de los jugadores rivales, controla el balón de espalda, ahí en ese momento también se presiona. Porque el rival de espalda no puede hacer nada. Es presionado, no se puede girar. Como mucho va a dar un pase atrás. Con lo que si el equipo ya está colocado, se puede presionar mejor, ¿vale? Entonces esos son, no sé si David tú en tu equipo, y así te escucho un poco y bebo un poco de agua. ¿Puedes explicar alguno que tú tengas, algún activador que tú tengas con tu equipo para la presión? Es un comentario que iba a hacer porque realmente vemos el tema de la presión desde el punto de vista de los entrenadores, pero hay una fase que es el convencer al jugador de que eso que estamos diciendo, que estamos enseñando, tiene que hacerlo. Pero realmente no es convencer a un jugador, convencer a todo el equipo de lo que tiene que hacer. Y si hacemos un gegenpressing, todo el mundo tiene que saber que tiene 5 segundos, ni uno más, para recuperar el balón como sea, pero todos a la vez. Y todos a la vez tienen que volver a la posición de repliegue si no lo conseguimos, ¿no? En cuanto alguien se retrase o no vaya al ritmo, generamos un boquete que pueda aprovechar el rival. Todas estas cuestiones tienen que pasar también por la inteligencia del jugador, ¿no? Que el jugador tiene que saber qué estamos haciendo y que es una actividad, como tú has dicho al principio, colectiva, ¿no? Pues, y añadiendo, David, ya que lo estás diciendo, añadiendo otra cosa que me ha encantado lo que has dicho, muchas veces también se nos olvida a nosotros los entrenadores cuando estamos haciendo, y eso es una de las cosas que vi cuando pude ir a ver a Bielsa entrenar allí en el Leeds United. Me di cuenta que él hacía unos ejercicios de espacio reducido. Y en el momento que la pelota se perdía o había un toque de silbato de uno de los asistentes, tenían que volver corriendo, David, lo más rápido posible a un cono que era como su posición de defensa organizada, como tu posición ya como en el ajedrez, ¿no? Tu parcelita donde tiene que estar. Y eso es una de las cosas que muchas veces se nos olvida. Estamos haciendo un ejercicio, se pierde la pelota y ese cambio de chip no se trabaja. Entonces, ¿qué pasa? En el partido el jugador, como no lo ha entrenado, no tiene esa experiencia previa de los entrenamientos, pues no vuelve. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que debemos de trabajar, porque si tú al jugador le dices en el entrenamiento, o el entrenamiento lo hace un montón de veces, después en el partido le va a salir de forma natural. No va a tener que estar pegando. Es que hay muchos fines de semana que tú ves y ves al entrenador pegándole voces a uno, baja, baja. Pero es que a lo mejor tú no has hecho un entrenamiento donde ese jugador tiene que saber dónde tiene que bajar. O he visto también, David, eso me pasó en partido, como en el equipo rival le decía, al mirando el jugador al teado diciendo, pero bajo más o no, que no sabe ni a qué zona tiene que bajar. Si un jugador te dice eso, es porque tú no has trabajado eso. Estás dedicado a otras cosas, que estamos bien, no digo que no, pero tú no has trabajado eso. Con lo que yo creo, desde ese punto de vista, o desde mi punto de vista, que está dándole ventaja al rival. Porque si yo veo eso, pues ya sé por dónde te puedo hacer daño. Y sigo pensando, y en el fútbol profesional, Marcelo, que jugaba en el Real Madrid, que verá que ha sido ofensivamente brutal, pero esa banda, todo el equipo sabía que Marcelo no iba a bajar, iba a su ritmo. A veces llegaba, a veces no llegaba.
y ahí había daño. Y ahora está pasando con Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, que se nota que no es un lateral, que se está viendo cómo llega tarde. En estos últimos goles que le ha metido el Madrid, llega tarde Lucas a los balones. No está cerrando bien y está llegando tarde. Y eso yo creo que, y mira que estamos hablando de Madrid, y yo no sé, seguro que lo trabajarán, pero Lucas Vázquez no llega. Entonces ahí el equipo rival te está metiendo gol. Solución, fijaos cuál es, poniendo a Valverde de lateral derecho. Entonces, ahí a lo mejor habla de lo que está hablando David ahora mismo. Es decir, hay que mentalizar que tú ahora estás defendiendo y te toca trabajar eso, ¿no? O, hablando positivamente, el año pasado, hablando de lo mismo, Valdés en el Barcelona con Xavi, pasaba como hablamos con Marcelo, y ahora con Flick, Valdés sabe que descansa en su posición defensiva, no descansa en la zona ofensiva. Pues eso también son cosas que está trabajado con esto, con los activadores de la presión. Y luego traigo un concepto nuevo. Bueno, para mí es nuevo porque ya digo yo que seguramente no lo habéis conocido, excepto que hayáis seguido a Nagelsmann cuando estaba en el Hoffenheim, que fue su primer equipo donde él empezó a entrenar, y luego lo hizo en el Leipzig, y luego ya en el Bayern Múnich y en la selección alemana no lo ha hecho tanto. Yo por lo menos no lo veo tan claro. En el Hoffenheim y en el Leipzig se veía claro cómo trabajaba la presión en secuencia. ¿Qué es trabajar la presión en secuencia? Significa que no solo se enfoca en recuperar el balón inmediatamente después de perderlo, que es lo que él hace o intenta, sino que también estaba preparado para anticipar reacciones en la segunda y tercera jugada. Es decir, posibles caídas o despejes del balón. ¿Quién hace esto, pero desde otra perspectiva? Claudio Ranieri. Claudio Ranieri, si cualquiera se acuerda del Valencia de John Cariu, del Piojo López y de Ilie, la Cobra Ilie, hacía eso, a ver dónde iba a caer el balón de, de John Cariu para estar preparado, Piojo López e Ilie. Pero si tampoco se conseguía, aparecía Mendieta, aparecía otro tipo de jugadores para hacer eso. Eso mismo lo ha cogido Nagelsmann y lo ha hecho en otro tipo de presión. Él, en vez de jugar ese juego directo, lo ha hecho a través de ese juego de posesión, ¿no? O de posición. Entonces, ¿qué hace? Pues hace esto, permite mantener una presión constante y efectiva sobre los adversarios y poder pillar desorganizado al rival. Si veis partido del Hoffenheim, del Leipzig, de Nagelsmann, es brutal la barbaridad de goles que mete o de ocasiones que tiene al hacer esto. No solo trabajar de dónde puedo robar el balón, sino también dónde puede estar ese error también que comete tu jugador. Por ejemplo, para que lo entendáis, ¿no? Muchas veces nosotros recuperamos el balón y a los 2 segundos lo volvemos a perder. Y otra vez tenemos que volver a recuperar el balón. Bien, pues Nagelsmann, en vez de ver eso como algo malo, él lo veía como algo bueno. Es decir, si yo recupero el balón y lo vuelvo a perder en esa zona, yo ya tengo jugadores preparados para volver a recuperarlo en esa zona. Y si hay algún rechace, también tengo jugadores preparados para recuperar ese rechace. Bueno, eso ya es una barbaridad de trabajo. Os vuelvo a decir que ya con el Bayern Múnich y con la selección alemana no lo he visto hacer a ese nivel, lo he visto trabajar, es cierto, pero no a ese nivel. Pero con el Hoffenheim y el Leipzig es brutal cómo ha trabajado eso. Entonces aquí tenía, tenía que explicaroslo también, porque es otro concepto importante por si alguien de los que estáis aquí queréis profundizar sobre este concepto, ¿no? Y luego, otro concepto muy grande, por eso saqué un libro, que es la presión tras pérdida, que este es que necesita trabajar, necesita un montón de horas, se necesitaría otra sesión solo para él. Entonces aquí, de manera un poco rápida, he traído algunos fragmentos del libro, porque dentro de esa presión tras pérdida, que es otro concepto, se puede trabajar diferente. Por un lado está la presión alta y agresiva, que también llama Gegenpressing, que ya lo hemos explicado, ¿vale? Y que ahí está Jürgen Klopp con su Liverpool. Pero luego hay una presión en zonas medias, que también lo he explicado, que era Carlo Ancelotti, para mí el que mejor lo lleva, sobre todo porque es el que está dando resultados, y en el mundo del fútbol ya sabemos que o damos resultados o nos echan, es así, no nos queda otra, si no tenemos resultados nos echan. Entonces Carlo Ancelotti, usando esta presión tras pérdida en zonas medias, pues fijaos cómo lo está haciendo, que hasta Mbappé no presiona, le da igual porque lo trabaja con otros. Luego hay otro tipo de presión tras pérdida, que es la presión selectiva. Esta presión selectiva consiste en aplicar la presión estratégica y puntual, eligiendo jugadores específicos. Se nos viene a la cabeza cuando todo el mundo presionaba a Xavi. Es decir,
se enfrentaba al Barcelona de Guardiola y sabían que Xavi era el jugador clave en la salida de balón. Bien, pues esa presión selectiva, en esa presión tras pérdida, perdemos el balón y me da igual, pero cuando perdemos el balón, Xavi y Messi tienen que estar presionados. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, he puesto a José Mourinho con el Real Madrid, que siempre hacía una presión selectiva sobre los pivotes rivales, ¿no? Porque él sabía que haciendo eso iba a hacer esos contraataques letales con Cristiano Ronaldo, con Di María y con Benzema, ¿no? Pero así para que lo veamos más actual, eso, Xavi, por ejemplo, y Messi tenían siempre una presión selectiva con respecto al rival. Luego está la presión colectiva, que ahí para mí, dentro de esa presión tras pérdida, el que mejor lo hace desde mi punto de vista es Guardiola. Y luego está esa presión alta, que dentro de esa presión tras pérdida está la presión alta de esa marca individual de Marcelo Bielsa, ¿no? Entonces, pero ya he dicho que este concepto es mucho más grande, esto sería algunos fragmentos y no lo voy a empezar a desarrollar más, porque si no nos quedamos aquí toda la tarde y tenemos, por mí ya ves tú, es un placer, pero para poder seguir avanzando. Luego he puesto también otros ejemplos, que es Gasperini, que ha convertido esa presión tras pérdida en un pilar de su sistema. Él no entiende otra cosa que no sea esta. A veces le da para ganar y otras veces para perder, porque yo creo que contra el Brujas, que ha sido eliminado de la Champions, contra el Brujas pecó de esto. El Brujas le preparó un tipo de partido que no estaba preparado para lo que hizo Gasperini con el Atalanta de siempre, ¿no? Pero bueno, era su manera, su filosofía, él muere con esto y ha impuesto el sistema 3-4-3 y con este sistema es capaz de buscar asfixiar al rival desde la salida, dificultando su organización y forzando a cometer errores, ¿no? Pero bueno, esto yo lo defiendo, me encanta y veo el Atalanta siempre porque es un placer poder ver no solo cómo ataca, sino también cómo defiende, ¿no? Y luego Hansi Flick, que todo el mundo se acuerda de lo que está haciendo ahora en el Barcelona, pero es que él hizo un sextete con el Bayern Múnich, le metió el 8-2 al Barcelona en Champions y ahí demostró cómo Alfonso Davies, siendo un lateral, era extremo, ¿no? Entonces, él ha demostrado cómo su enfoque de presión colectiva alta y coordinada, basada en la intensidad y sobre todo la sincronización, porque si no, el fuera de juego no existe y eso es peligroso, pues hizo que asfixiara al rival y ahora lo está haciendo con su Barcelona. Y que es cierto que está preparado para poder ganar todos los títulos esta temporada. Y bueno, otro de los entrenadores que tengo que destacar, ¿por qué? Luis Enrique, aparte de hacer esa presión tras pérdida, que es brutal, está metiendo una cosa que es la flexibilidad. Es decir, no es tan rígido como podemos ver a Jürgen Klopp, a Guardiola, es menos rígido en esto, ¿no? Entonces también es bueno de decir, si alguien quiere aprender de él, y ahora que ya no está Mbappé, pues mucho más fácil se puede ver cómo lo está haciendo con su Barcelona, ¿no? Perdón, con su Paris Saint-Germain, y ya lo hizo con su Barcelona, que también consiguió un sextete. Y he puesto Andoni Iraola, que también está incluido en el libro, porque es un entrenador que cogió al Mirandés, no lo conocía nadie y lo metió en la semifinal de la Copa del Rey y lo hizo que estuviera en una temporada tranquila en segunda. Lo coge el Rayo Vallecano y hace unos temporadones con él, y lo coge el Bournemouth, y creo que este entrenador de aquí a poco, si sigue así, pues estará en un equipo más importante, ¿no? Y él tiene clarísimo que hay que presionar hacia adelante, hay que cansarse y siempre corriendo hacia adelante, tanto para atacar como para defender. Y ahí podemos ver a Kluivert, Semenyo, Dango y Tavernier continuamente presionando con sprints intensos a la línea defensiva, y cuando recuperan el balón atacar de manera vertical, de manera intensa y con sprints. Es decir, no se entiende otra cosa que no sea correr y sprintar. Y eso, de verdad, para mí me gusta, es que a mí me gusta eso. Soy un entrenador o un amante de ese fútbol, y por ello también cuando intento hacer mis ponencias o intento escribir algún libro y tal, es cierto que todo lo hago desde mi punto de vista, pero que al final es lo que el aficionado también cuando paga una entrada quiere ver, ¿no? Prefiere ver a su equipo. Desgraciadamente, David y yo creo que estamos ahora en una época mala, porque tanto el Cádiz como el Málaga, ojalá pudiéramos ver un partido presionando arriba en su campo, teniendo 12 ocasiones de gol o 15 ocasiones de gol, no que a ver si son capaces de llegar 3 veces. Y eso verdaderamente a mí me duele, ¿no? Y me molesta. Es decir, que al final se puede ganar partidos también
de esta manera que estoy explicando y por eso intento enseñarlo desde aquí, ¿no? Es igual, si yo mi equipo han ganado partido, han perdido partido, pero nosotros hemos intentado siempre atacar y yo tengo en mi libreta un montón de datos donde he terminado partidos con 17 tiros a puerta y he perdido. Y el equipo rival ha llegado 3, lleva razón, pero es que yo no entiendo el fútbol de otra manera. Hay veces que sí, que he llegado a 17 y he metido 5, pero no siempre, ¿no? Entonces, lo que quiero explicaros que tanto el concepto de presión y este de presión tras pérdida, por eso mi idea de escribir un libro y de daros 50 tareas para que podáis trabajarlas, ¿no? Para que además hay vídeos explicándolo, para lo mismo, para ayudaros a que si os gusta ese fútbol, intentarlo, intentarlo porque se puede, ¿no? Y es lo que nos vamos a llevar, porque somos unos apasionados del fútbol bonito, ¿no? Para mí es este, ¿no? Luego, otros aspectos esenciales que tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, de esta presión tras pérdida, compactación del equipo, reducción de espacio, la cobertura a la anticipación y apoyo defensivo, es muy importante hacer ese 2 contra 1 defensivo, hay que intentar hacerlo para temporizar y poder organizarnos atrás. Luego esa resistencia y esa velocidad adaptada al juego, porque tenemos que estar, si queremos hacer presión tras pérdida, tenemos que estar 90 minutos haciendo eso, si nos gusta, ¿vale? Y por último hay un concepto que es amor propio, intensidad y ganas de correr. Si no tenemos amor propio y nos da igual cuando perdemos el balón, a mí me pasa que cuando veo un montón de jugadores, y ya lo hablo como aficionado, no tanto como entrenador, cuando veo jugadores que están ganando mucha millonada y después hay aficionados que le cuesta al final, llegar a final de mes, ¿no? Como decía Marcelo Bielsa, ¿no? Que eso es una de las cosas bonitas que explicó a sus jugadores en el Leeds, ¿no? Hizo a todos los jugadores a recoger la basura del estadio un día, no entrenar, hicieron eso, y luego empezó a aplicarle eso. Dice, eso que hacéis vosotros es lo que hacen muchos de los aficionados que vienen a vernos los fines de semana y eso se lo quitan de su sueldo. A lo mejor no tienen dinero para llegar al final de mes, pero son capaces de venir aquí a apoyaros los fines de semana y quitárselo su sueldo. Entonces vosotros, que ganáis el triple de lo que gana esta persona o mucho más, lo que no se puede hacer es no correr. Es decir, hay que nada más que correr y darlo todo por esta gente, ¿no? Y ahí demostraba el Leeds United esa, gracias a Bielsa, esa unión que tenía afición con equipo. O por ejemplo el Atlético de Madrid de Cholo Simeone, esa afición con equipo. Y se puede perder, pero no se puede perder de cualquier manera. Hay que perder dándolo todo, ¿no? Entonces ahí, ya sea la presión que queramos pillar, ya sea la presión tras pérdida, la presión replegada, esa presión media, da igual. Tenemos que tener primero amor propio, intensidad, muy importante, porque si no, no se llega a ningún lado y ganas de correr, ¿no? Y bueno, eso es otra de las cosas que muchas veces no se dice o no viene en ningún libro y a mí me gusta ponerlo porque, como ha dicho David, si los jugadores creen en tu idea, y yo sé que los jugadores de David, porque he tenido el placer de poder verlo en directo en varios partidos, los jugadores de David creen en la idea de David y por eso al final consigue los resultados que David quiere, ¿no? Entonces, es una de las cosas que aquí dejo para que lo trabajéis. Luego, algunas tareas que vienen en el libro y que quiero que veáis cómo las organizo para que veáis que está todo hecho y así es como lo hago yo. Es decir, no es que lo ponga bonito aquí para vosotros, no. Yo cuando trabajo algo, desde mis sesiones diarias con mi equipo, hago esto. Tengo el título, el número de la tarea, la descripción, pues se explica aquí, se juega un 4 contra 2 en un espacio, intento explicarlo. Luego los puntos clave importantes, porque eso es importante para tener en cuenta, los objetivos, que están en el lado derecho, ese objetivo principal y ese objetivo secundario. Siempre es bueno buscar un secundario porque si eres capaz de tener un segundo entrenador o un ayudante, te ayuden a trabajar ese objetivo secundario. A veces es muy sencillo, por si alguien dice, Joaquín, no me estoy enterando. Si yo hago un objetivo principal, ¿cuál puede ser secundario? Muy sencillo. Yo muchas veces hago el objetivo principal, puede ser un ofensivo. Si yo estoy intentando hacer finalizaciones, pues el objetivo secundario es el equipo que está defendiendo, pues que defienda bien. A la misma vez, está haciendo un objetivo ofensivo y uno defensivo en la misma tarea, ¿no? Entonces ahí tenía un objetivo secundario. Luego están las variantes, muy importantes, porque a lo mejor hay tareas que no salen y tú tienes que hacer alguna ayuda, y eso, para eso está la variante, o sale muy bien y tú lo que haces es una variante más progresiva, complica un poco la tarea. Luego tenemos aquí los materiales y espacios que vamos a usar, el número de jugadores implicados en la tarea, muy importante. Aquí yo, por ejemplo, es cierto que me faltaría una cosa,
Y es que yo todas las tareas que siempre hago con mis equipos, las tareas son específicas, es decir, tienen nombres. Si yo estoy haciendo un rondo y el rondo es 3 contra 2, que yo tengo en cada rondo puesto los jugadores que quiero que trabajen en ese rondo, porque me gusta mucho trabajar las asociaciones. Si soy un entrenador que me gusta que si mi lateral tiene que jugar con mi central y es el que voy a usar el fin de semana, pues ya desde el martes esa línea defensiva se vaya asociando, porque al final el fin de semana a quien le va a dar pase a ese, no se lo va a dar a un jugador que he puesto de manera ficticia. Entonces yo para eso soy muy específico. Y eso es una de las cosas que me ha enseñado, sobre todo cuando me he metido un poco en el mundo del fútbol profesional a investigarlo y he hablado con entrenadores y ayudantes, es que ellos lo tienen así, porque eso beneficia. El ejemplo más claro, cuando juega Messi y Dani Alves, es que Messi y Dani Alves, todos los ejercicios de rondo, todos los ejercicios de espacio reducido lo hacían en el mismo equipo. Y así se ve después en los partidos lo que eran capaces de hacer los dos. Brutal. Entonces, ahí demuestra que si tú eres capaz de tener esa experiencia diaria con esos jugadores, al final van a mejorar, ¿no? Y por último, tenía la descripción gráfica, que ahí se ve, a veces es un campograma, a veces pongo un vídeo, como podéis ver en el libro, y la normativa de la carga, muy importante. La duración de la repetición, aquí pongo los minutos que son, el número de repeticiones y el descanso entre ejercicios. Siempre en el descanso de entre ejercicios, aparte de beber agua y refrescarse, también se suele hacer, o yo suelo hacer, algunos matices para que estos jugadores la siguiente vez que repitan el ejercicio ya lo hagan mejor. Es decir, hay dos tipos de charlas. Una en tiempo real, que tú vas a la misma vez que están haciendo la actividad, le vas diciendo lo que está pasando, pero también es bueno que a veces nos callemos, dejemos una tarea a los jugadores, porque al final juegan ellos, y en ese descanso, ahí le das tú esos matices de lo que has visto, para que cuando vuelvan a la tarea vuelvan a hacerlo ya con las variantes o los matices que tú le has dado. Pero vuelvo a repetir, las dos maneras son correctas y depende de la sesión, depende de los jugadores y depende de todo. Bueno, yo lo dejo aquí, de las dos maneras, yo en los descansos suelo hacer. Y nada, aquí se puede ver, pues a modo de ejemplo, había traído una tarea para trabajar de manera colectiva para robar el balón rápidamente, que es lo que hemos dicho. Aquí se ve un 2 contra 2, un espacio reducido, perdón, juego reducido de dos jugadores con peto gris, dos con negro y dos con blanco. Tienen que intentar, se juega un 4 contra 2 y esos dos tienen que intentar robar la pelota. En el momento que pierden la pelota, los blancos o los negros, como juegan por pareja, tienen unos 5 segundos para robar el balón, como habían dicho muy bien David antes, para robar el balón. Si en esos 5 segundos no son capaces, pues se la quedan dentro y ahora tendrían que robar el balón ellos, pero ya de manera organizada, ¿no? Aquí traigo otra tarea general para mejorar la presión al portador y cobertura. Entonces, de nuevo, aquí se ve de nuevo dos equipos, un juego reducido, 4 jugadores de peto negro contra 4 blancos, y en el momento hay que presionar que tiene el balón, y en el momento que se pueda, se hace un 2 contra 1 defensivo para hacer la cobertura y que el rival no pueda robar el balón, no pueda atacar ofensiva. Y por último, pues aquí os traigo también otra tarea de rondo con transición defensiva. Es muy sencillo, los jugadores blancos son los que tienen que mantener la pelota, los de peto negro tienen que robarla y fijaos, he puesto 4 porterías, ¿para qué? Lo primero, para que los jugadores negros tengan esa capacidad de robar y tener ganas de hacer daño a los blancos. Eso sería, en el fútbol normal del fin de semana, sería un pase para hacer un contraataque, con lo que eso es peligroso, ¿no? Entonces, en un ejercicio para que ellos lo entiendan, pongo portería, ¿para qué? Para que el equipo negro sepa que ese pase es importante que lo dé, pero sobre todo para el equipo blanco de que ese pase no se puede provocar o no se puede suceder, porque si lo hacen ya no han hecho una contra. Entonces, aquí se ve como el equipo blanco está tocando la pelota, el equipo negro roba y en el momento que roba, fijaos, he puesto un ejemplo, ¿no? De cómo cometeríamos un error. Este jugador negro al final tiene dos porterías para meter gol. Ahí se ha hecho fatal esa presión tras pérdida. Entonces, lo importante es, a través de un juego lúdico, divertido, porque este tipo de ronda, al meter mini portería, ya os digo yo, que los jugadores que están defendiendo también están motivados por querer meter goles, porque eso le dan puntos, y el equipo blanco sabe que si le meten goles, se pone con la puntuación negativa, ¿no? Entonces, esta tarea que os traigo, igual que os traigo en el libro mucha más, como he dicho, lo que intento es explicar a través de una tarea todo lo que llevo explicado hasta ahora. Esto, por ejemplo, David, pues lo que siempre decimos, si hubiéramos estado de manera
presencial, pues esto lo explicaría y lo veríais en directo con los jugadores viendo las diversas cosas que os estoy explicando aquí en pantalla, ¿no? Bien, pues seguimos en otras cositas, porque esto no para, ya estamos terminando, espero que no sea muy tedioso, estoy intentando hacerlo de la mejor manera posible, rápida, fácil, directa, ¿no? Para que lo entendamos. Cuando trabajamos la presión muchas veces se nos olvida esto. Hay tres tipos de presión que hay que trabajar sí o sí, me da igual lo que hagáis, me da igual que quieras presionar de forma presión alta, me da igual que quieras hacer presión media, me da igual presión me da igual la que queráis, pero dentro de la que trabajéis, aparte, tenéis que trabajar primero presión individual. Es decir, el jugador tiene que saber a presionar. Si no sabe presionar él, que sepáis que ya eso se va a dar cuenta. Mira, otro de los libros que tenemos del arte del análisis, que tenemos vídeos en YouTube, además, hecho de manera gratuita y tal, eh, hay una cosa que cuando yo analizo al equipo rival que me voy a enfrentar, tengo un punto que dice el lado débil. ¿Cuál es el jugador débil? Bien, ya te lo están dando ahí. Si tú no trabajas la presión individual con uno de tus jugadores y tú te olvidas de eso, porque ahora se ha puesto de moda el tema de trabajar globalizado, va a trabajar globalizado. Venga, la presión colectiva, vamos a hacer juegos todo colectivo. Vale, muy bien. Bien. Y ahora vamos al partido y como hemos trabajado globalizado, ahí nuestro lateral derecho, por lo que sea, no sabe defender bien. Pues que sepa que el equipo rival, que te ha estudiado durante la semana, y si no te ha estudiado, da igual, en el minuto 15 se ha dado cuenta que ese es tu defensor más malo. Perdona por la expresión, porque no debería decir malo, debería decir más débil. Pero bueno, para que lo entendamos. Y empiezan a atacarnos por ahí. ¿Y ahora cómo solucionas tú eso? Es que no lo has trabajado, es que el error es tuyo, no del jugador. Ahora enseña tú a ese jugador primero a defender. Y cuando él aprenda, por eso hay cosas de Bielsa que aunque sea muy tradicional y antiguo, yo lo sigo defendiendo, porque a jugadores de primera división, y seguro que ha pasado, porque es que conozco un montón de casos de tener que enseñarle, pero bueno, Bielsa se adelanta a eso. Pone a todos los jugadores, da igual que sean juveniles, o cuando se traen los del filial, o los veteranos, primero Pablo Hernández, en 20.000 entrevistas salió diciendo eso, haciendo trabajos defensivos individuales él también. ¿Por qué? Pues porque al final Pablo Hernández, aunque sea un jugador brutal, que ya lo cogió Bielsa con 30 años, pues tiene que aprender también a defender eso, porque si no después la presión colectiva no vale. Entonces, primero que tenemos que hacer tareas donde el jugador aprenda postura corporal, cuándo tiene que temporizar o cuándo tiene que entrar de golpe o presionar intenso, todo eso hay que enseñárselo. El jugador no lo sabe. Entonces, eso se tiene que trabajar. Luego vamos a por línea. Vamos a trabajar la línea defensiva. Bien, pues vamos a hacer tareas donde solo se trabaje la línea defensiva. Y luego vamos a la presión colectiva. Y dentro de la presión colectiva, no lo he puesto, pero debería de haberlo puesto, se trabaja con subsistemas. ¿Subsistema qué significa? Pues primero yo trabajo. Eso, por ejemplo, sí lo tengo hecho en varios libros que tenemos y además desarrollado en el mercado. Es decir, primero trabajo con el portero y la línea defensiva. Bien, todos se han enterado cómo se presiona, tanto ofensivo como defensivo, porque si yo quiero sacar la pelota jugada, pues lo mismo. También lo trabajo con el portero y la línea defensiva. Luego doy un paso más y ahora voy a trabajar con el portero, la línea defensiva y el centrocampo. Y ya por último, doy un paso más. Voy a trabajar con el portero, línea defensiva, centro del campo y atacante. Y ahí ya después, si queréis, metemos los partidos condicionados, los partidos con regla de provocación y todo lo que queráis. Bien, pues eso es uno de los errores que estamos teniendo en el fútbol actual. Es decir, estamos directamente partido, ¿vale? Bueno, vamos a jugar partido. Y ahora en el partido intento que mi línea defensiva aprenda cosas. No, es que es imposible. O que mi central izquierdo ahora mejore la salida de balón, pero en un partido ya no, porque en un partido tú estás recreando situaciones reales del juego, situaciones reales del juego. Ahí no se mejora. Se mejora cuando tú trabajas de manera específica, individual por línea colectiva, y luego ya metes el partido. Pues eso es uno de los fallos que perdonad porque a veces me enfado porque veo eso, y como dice David, a los niños hay que enseñarles eso porque cuando llega a juveniles, que es donde se van a hacer su carrera como futbolistas, ahí ya es donde tienen que saber eso. Pero como no lo estamos haciendo antes, ya ahí nos cuesta y al final tú intentas tener resultados, pero no puedes mejorar esto, al final pues te quemas, ¿no? O por lo menos es como yo lo veo, ¿no? Entonces,
Dentro de estas 3 presiones, que espero que a partir de hoy, si alguno no lo hace, pues por favor, empezad a hacerlo porque es que vaya a haber un beneficio brutal. Tenemos aquí cómo se adaptan su presión según el rival y según el contexto. Entonces, después de todo esto, yo ya me adapto al rival y al contexto. Lo primero, contra equipos que juegan directo y transiciones rápidas, voy a usar una presión media o por línea, como hemos dicho, para lo mismo, para provocar que nos jueguen largo y nosotros estar preparados. Y contra equipos con poca capacidad técnica, que sobre todo bajo presión nos regalan el balón, ahí sí hago una presión alta, intensa. ¿Por qué? Porque si somos capaces de robar el balón cerca de la portería, haremos más daño. Entonces, esa semana vamos a trabajar presión individual, presión por línea, presión colectiva, en ese microciclo de esa semana, o si queréis, cada 2 semanas, viendo también los rivales que hay, por si nos adelantamos, hacemos ese trabajo, ¿no? Y luego, en el momento del partido, cuando el equipo está perdiendo los primeros minutos, nosotros tenemos que saber lo que hay que hacer. Ahí ya depende de vosotros. Si queréis, pues bueno, vamos a esperar a ver cómo sigue el partido y adelanto, sigo como tal, presión media o baja, o voy. Cuando el equipo va ganando y necesita controlar el partido, pues tú también decides qué tipo de presión quieres hacer. Eso ya, si os dais cuenta, esto es lectura de partido, esto no os puedo ayudar yo, esto ya son las sensaciones de cada uno. Es decir, qué hay que hacer contra ese rival, cómo estamos sufriendo, no estamos sufriendo, estamos controlando el partido con esta presión alta o necesitamos cambiar, ya eso depende de vosotros, y sobre todo en los últimos minutos de un partido cerrado, ¿no? Si queréis tener el balón muy lejos de vuestra portería o queréis tener el balón cerca de nuestra portería, pero porque ahí nos encontramos más cómodos, ¿no? Entonces, ahí sí quiero que sepáis que cuando nos tenemos que adaptar al rival y al contexto, tenemos que tener en cuenta la presión individual por línea y colectiva, y luego ya cada uno decide este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Bien, ¿qué objetivo o qué principios básicos tengo yo en cuenta a la hora de diseñar las tareas que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es decir, yo siempre tengo muy claro, y es que para que algo salga bien, tú lo tienes que tener también muy claro. Es decir, si tú no lo trabajas bien, es normal que después en el partido pueden pasar cosas que como tú no lo has trabajado bien, no salga. Entonces no se le puede echar. Yo realmente muy pocas veces, bueno, casi ninguna le echa la culpa a los jugadores porque si algo no sale bien es porque tú algo has hecho mal. O por lo menos en mi punto de vista. A lo mejor me equivoco, pero es como lo veo, ¿no? Entonces el objetivo tiene que ser claro. Tú tienes que saber la tarea para qué es. No porque me la he bajado, no, es que esta la hace Guardiola y está chula. No, así no vamos. Así no vamos. No, es que es verdad que yo quiero trabajar la presión de Jürgen Klopp, entonces esta tarea que la he visto en YouTube me vale, porque como él la hace y es parecida a lo que yo quiero, pero tú tienes claro que se está trabajando en esa tarea, tú tienes claro cuál es el objetivo secundario, tú tienes claro si tus jugadores son capaces de realizar esa tarea. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos nosotros que tenerlo claro. Y otro de los fallos muchas veces cuando hacemos una tarea es querer tener 5 o 6 objetivos. No, 5 o 6 objetivos, el jugador se pierde. El jugador, darle uno claro o dos como mucho y que eso lo hagan bien. Y ya el siguiente día o la siguiente tarea vamos a ver si podemos meter algo más, ¿no? Luego, otra de las cosas, la progresión. Es decir, yo siempre empiezo de lo simple a lo complejo. ¿Por qué? Pues porque cuando hagamos bien lo simple, llegaremos a lo complejo. Vuelvo a repetir, y perdonad por lo que voy a decir de nuevo, desde que hemos metido la globalización en el fútbol, eso de las tareas globalizadas, esto, pues eso de que mejoren, claro, si te pilla a 5 Iniesta en tu equipo, pues claro, porque ya lo traen de casa. Ahora, si no te pillas 5 Iniesta, pues lo mismo, tú has trabajado la tarea, no se has enterado de la mitad y el domingo no sale. Entonces vamos a intentar primero una tarea simple y luego ya vamos aumentando. Tenemos tiempo, tenemos una temporada para hacerlo y si los resultados no son y nos echan antes, bueno, pues por lo menos vamos a intentar hacer las cosas con coherencia. Que no, que da igual que perdamos y nos dan tiempo, pues ya sabéis que al final saldrá, ¿no? Y luego la intensidad también, la presión requiere esfuerzo físico, por lo que las tareas deben simular la intensidad de un partido real. Muchas de las veces, a mí, por ejemplo, los rondos, el concepto de muchos rondos que yo veo de activación, me vale como activación, pero yo he visto muchas de las veces, a mí, por ejemplo, los rondos, el concepto de muchos rondos que yo veo de activación, me vale como activación, pero yo he visto a entrenadores bueno, de categorías donde yo he entrenado, donde tú ibas a ver un rondo y un rondo de una parte principal
no puede tener la intensidad de un rondo de activación. Aunque sea el mismo rondo, hay que empezar a meterle intensidad en función de lo que tú quieres buscar. Entonces, si tú a un jugador en un rondo no le pides intensidad, en un rondo digo de parte principal, llega después al partido y te fallan pases de 2 metros o pases de 1,5 metros, o normal, es que le falta esa intensidad, se queda el balón corto, va largo, claro. Es que una cosa es un rondo de activación, que es donde está claro, queremos calentar, lo hacemos a través del juego, nos divertimos, y otro un rondo de parte principal. Entonces eso es importante. Y luego la intensidad con las carreras cortas, cambio de ritmo, movimiento explosivo, pues eso es otra de las cosas, porque eso es lo que va a aparecer en el partido desde el minuto uno. El minuto uno, bueno, minuto cero, mejor dicho, porque los primeros segundos te pueden meter un gol. Ya necesitas que los jugadores tengan esa preparación física para esas carreras cortas, cambio de ritmo, movimiento explosivo. Luego el contexto, porque las tareas deben replicar situaciones reales de juego. Yo hasta una de las cosas que están en desuso, porque parece que está mal, porque es analítica, que son las ruedas de pase. Guau, a mí la rueda de pase me ha hecho mejorar brutal, porque yo en la rueda de pase, aparte de meter tecnificación de pase, tecnificación de control, tecnificación de disparo, todo lo que yo quiera, puedo meterlo ahí. Aparte, me ha ayudado para replicar jugadas de táctica de salida de balón que voy a hacer después en los partidos. Entonces, primero lo hago así, hago una situación real sin defensores y luego ya sí hago la tarea de manera progresiva donde meto los defensores. Primero por línea y ya por último el partido. Pero mi rueda de pase analítica me ha servido para esto. Es decir, yo necesito usar todo. Los jugadores deben de entender que esto es para una situación real de partido, que es el domingo. Pero vamos a hacer las siguientes partes para poder llegar ahí, ¿no? Luego está la coordinación, que no basta con que un jugador presione, como ha dicho David anteriormente también en un pequeño matiz que ha hecho, sino que todo el equipo tiene que estar sincronizado, todo el equipo tiene que creer en tu idea, porque eso hace que la presión sea efectiva y que no deje espacios peligrosos, ¿no? Y por último, la toma de decisiones. Es decir, los jugadores deben de aprender cuándo y cómo presionar, que es lo que había dicho David, creo que había dicho el tema de los gatillos, que yo le digo, pues esas activadores de la presión, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho, adaptarse a los movimientos del rival. Quiero que haga esto porque ha hecho esto. Bueno, cuando uno tiene todo esto, yo me he adelantado antes porque quería enseñar unas tareas de presión tras pérdida, pero cuando yo tengo todo esto es cuando ya me siento a ver qué tarea de la sesión es la que necesito para ganar el domingo. Si hago un microciclo, si hago un mesociclo o un macrociclo, ya es cierto que lo hago de otra manera en función de la categoría a la que tú entrenes. Está claro. Pero bueno, en estos últimos que he tenido que entrenar, he tenido que hacer microciclo porque necesitaba resultados el fin de semana. Entonces, hemos trabajado en función de esto, ¿no? Bien, aquí he traído, porque está claro que si os estoy explicando esto, lo más normal es que yo os explique cómo hago la progresión. Porque si no dice, vale, me ha quedado muy bonito esa teoría, pero bueno, en la práctica, ¿cómo lo hago? Bueno, no he traído la ficha completa porque sería ya demasiado, pero bueno, por lo menos un poquito la idea. Y esto está en uno de los vídeos, el último vídeo que hemos subido en YouTube de manera gratuita. Fijaos, este mismo ejercicio, que sepáis que lo hace Marcelo Bielsa, sí o sí, porque lo he visto en directo, y entonces ya entiendo muchas de las cosas que después he visto su equipo lo que hace, y es que es normal, es decir, trabajan con una intensidad brutal y por eso son capaces de mantener esa presión. Lo primero que hacía era meter esto, es decir, se veía como el jugador negro, tiene que robar el balón al blanco, ¿vale? Y en este momento estamos trabajando de manera individual, si os dais cuenta. Todo esto es individual. Esto se puede hacer, como tenemos medio campo, pues se hace muchos. Tú controlas algunos, si no tienes ayudante, pues entre ellos. Entonces, en el momento que el blanco pierde el balón, fijaos cómo de nuevo rápidamente va el negro con la pelota y el blanco tiene que robarle la pelota, ¿vale? Ahí se ve como de nuevo. Ese cambio de chip es lo que trabaja Marcelo Bielsa. Entonces aquí se puede ver cómo el jugador blanco la ayuda y el jugador negro va a la presión, ¿no? Ahí se tiene un respiro. Y por último metí otra variante, la variante tercera, que estaba muy chula, y era que había un intercambio para que el ejercicio pueda durar más tiempo. Lo que hacían era que cada vez que tú recuperas el balón, y es una manera de incentivar a que tú robes el balón, en el momento que tú robes el balón, descansa y le toca a tu compañero. Fijaos eso, cuando tú se lo digas a los jugadores, pues es cierto que es una manera
Yo lo haría de estas 3 maneras también. Primero, que se asfixien, porque es lo que es el fútbol. Yo estoy cansado, pierdo la pelota y tengo que intentar recuperarla de nuevo, porque no puedo fastidiar a mi equipo. La segunda sería ayudándome con el compañero. Y la tercera es yo robo el balón, se lo doy a mi compañero, descanso y le toca a mi compañero, ¿no? Eso sería la tarea del trabajo individual que nosotros traemos, ¿no? Le hemos enseñado al jugador cómo tiene que intentar no entrar de golpe, cuando esté de espalda presionar intenso, si está de cara temporiza para que no se te vaya, ese tipo de cosas que tú le puedes explicar a los jugadores. Luego aquí tenemos una idea de por línea, donde es real de fútbol, ya vais a ver por qué. 3 jugadores blancos tienen que pasar la pelota controlada a la segunda zona, que sería el centro del campo, y por último al ataque, ¿no? Y los jugadores negros al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me dice, mister, es cierto, aquí hay 3 blancos contra 2 negros, y tú me has dicho que quieres ya presión alta. Aquí hay un pequeño error, porque entonces no falta un jugador, ¿no? Bien, pues no pasa nada. Le dices a tu jugador y ya lo entrenas ahí, que cuando esto pase en el partido, pues uno va a presionar a cada uno, como lo vais a ver aquí, y uno del centro del campo se va a incorporar, como hemos dicho antes, que era, acordaos, que era la del el pressing por escala. Lo que vamos a hacer es, en el momento que pase esto, en el momento que pase esto, que hay un uno contra uno, mira lo que hace. Un jugador de una línea sube a presionar y el otro jugador de la otra línea sube a presionar. Fijaos cómo de nuevo ya hemos trabajado por línea esa presión, donde tenemos una igualdad numérica 3 contra 3, 2 contra 2 y 2 contra 2. Entonces ya ahí cambia el tema de la presión. Hemos conseguido que todo esté equilibrado. Hemos trabajado por línea la presión. Y esto es situación real, esto pasa en el partido. ¿Quién viene a ayudar? Pues este jugador. Entonces, imaginaos que hemos fallado. Hemos fallado la presión, este ha basculado mal, lo siento y no han hecho daño aquí. Pues fijaos, el jugador, este va a ir a la presión intensa, este va a temporizar, este también va a intentar temporizar para que este jugador que estaba en esa línea de ataque, ahora vuelva de nuevo al centro del campo. Entonces, cuando vuelva al centro del campo, ya tenemos de nuevo, fijaos, una superioridad numérica. Superioridad numérica de un 3 contra 2. Segundo trabajo por línea, bien trabajado. Aquí, imaginaos, Vinicius y Mbappé, ya no los tenemos, da igual. El Madrid ahora defiende con Valverde, Tchouaméni y Modric, ¿vale? Aquí tenemos 3 contra 2. Presión, ¿vale? Y tenemos esta una superioridad. ¿Qué va a hacer el equipo blanco? Porque nosotros, con el segundo entrenador, nosotros mismos le vamos a decir que si aquí hay una desigualdad, porque esto lo va a hacer el domingo el equipo rival también. Uno de los dos delanteros va a venir a ayudar. No pasa nada, pues que venga a ayudar. Fijaos, ahí viene a ayudar, ¿vale? Nos da igual. Es cierto que aquí vamos a tener que reorganizarnos defensivamente y aquí vamos a tener una superioridad numérica de 2 contra 1. Que fijaos que ya hemos conseguido lo que queríamos también. Y ya tenemos una marca individual y uno que se queda de manera de líbero, ¿no? Como a mí me gusta, de cierre, para que si hay algún fallo, él llegue. Bien, pues ahí tenemos que reorganizar de nuevo y, como vemos, este trabajo por línea se está efectuando. Aquí tenemos la reorganización, ¿vale? En el momento tiene que salir y este jugador que venía de la línea de centro del campo se va a meter a la línea defensiva. Fijaos, he hecho en esta tarea para que veáis 3 errores defensivos, porque hemos fallado. Hemos fallado aquí en la presión, hemos fallado, pero aun fallando, hemos trabajado esa, ese trabajo defensivo de presión para que al final este jugador blanco que se ha encontrado solo, enjaulado, tiene que dar un paso atrás. Y cuando da un paso atrás, al final hemos conseguido que el equipo negro consiga que el balón sea un 5 defensivo contra 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Robo de balón, ¿vale? Aun teniendo esos fallos, fijaos cómo hemos conseguido trabajar por línea. Y ahora le toca al equipo blanco hacerlo. Ya aquí como queráis. Hay una variante que se le da un balón de nuevo al blanco y el equipo negro defiende, o si queréis trabajar solo en una dirección, o si queréis trabajar en las dos direcciones, pues ahora le toca al equipo negro salir y al equipo blanco a defender. Como tiene el mismo número de jugadores, pues se puede ver. Y ahora me dice, una de las variantes que yo usaba es meter siempre un jugador más en ataque. ¿Para qué? Para que defiendan también en inferioridad numérica, porque es una de las cosas que puede pasar en el fútbol. Entonces, para ello es cierto que ya se ponía aquí una mini portería y hacía una adaptación de este juego, o de esta actividad, perdón, o de esta sesión. Lo que sí quiero de esta tarea que sepáis es esto. Es decir, estamos trabajando, veníamos de trabajar una individual y ahora trabajamos una por línea. Y ya por último, pues cierto, trabajamos una más con su sistema, ¿no? O no con su sistema, creo que hemos metido a todos. Bueno, faltaría el portero, entonces ya sería, sí, un trabajo de un defensa-ataque.
Entonces aquí ya vamos a verlo todo. Venga, vamos a trabajar a una situación real, salida de balón del equipo negro, tú eres los blancos, vamos a enseñarle a los jugadores cómo se defiende por línea, ya saben defender de manera individual y ahora vamos a enseñarle de manera colectiva, esa presión colectiva. El equipo negro tiene que intentar pasar el balón controlado por estos dos carriles, esto sería algo malo si ocurre, y el equipo blanco si roba, pues atacará. Y aquí siempre tenía dos objetivos. Primer objetivo principal de la tarea para el equipo blanco es defender, presionar. Y el segundo tarea es ofensivo. Cuando robemos el balón, intentar terminar jugada en menos de 10 segundos o 7 segundos. Siempre ponía esa tarea. ¿Para qué? Para también enseñar en esa misma cómo atacar, ¿no? Pero bueno, en este caso, como me he dedicado solo a defender, os traigo solo el objetivo principal. Entonces, ahí se puede ver y os traigo dos maneras de hacerlo, porque es cierto que ya esto depende de cada entrenador, ¿vale? Ya esto depende de vuestra filosofía de juego. Entonces, voy a ponerlo más rápido porque quiero que lo veáis a ver si se puede ver rápido. Bien, lo que vamos a hacer es colocarnos, fijaos, aquí ya tenemos un trabajo de manera escalonada, la presión, tenemos el delantero y el media punta, los extremos que se va a hacer con línea de 4, tenemos ya tres líneas defensivas. Nos colocamos, ¿para qué? Para tapar el carril central, para mí muy importante, yo quiero siempre que jueguen por banda, pero es mi idea. Conozco a otro entrenador, un amigo mío, Pedro, que quiere lo contrario, quiere que meta el balón por dentro. Entonces ya eso, cada uno lo trabaja y como he dicho, es lícito. Aquí se puede ver cómo presionamos para que ya el lado débil del equipo rival, no, perdón, el lado fuerte del equipo rival no llegue la pelota y atacar y trabajar por el lado débil del equipo rival, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo, pues nada, al final el balón está ahí y cómo el extremo, para mí, aunque se venga a esta zona porque quiero que tenga una marca selectiva al medio centro, me da igual que está aquí porque el media punta se encargará, si hay aquí un balón, de llegar. Pero ya he dicho que esto es muy personal, esto es mío, ¿vale? Esto os traigo una tarea mía, cómo hacía yo esa evolución y me ha ido muy bien porque los jugadores lo entendían y al final presionando es cierto que lo hacíamos muy bien. A veces pues salía mejor o peor, pero la idea estaba, que era lo que yo quería, que se viera esta idea. Y ya aquí, fijaos cómo hemos conseguido lo que hacía Menotti. Achique despacio, ya tenemos aquí una superioridad numérica y el equipo está basculado con la presión alta hecha. Es cierto que el fuera de juego no existe porque es verdad que estamos solo en medio campo, se puede hacer en 3-4 de campo, que yo también lo he hecho, ¿vale? Para trabajar ese concepto y ahí teníamos la presión, ¿vale? Y ahí es la finalización. Vamos a poner así para que veáis que también en ese momento una posible finalización que podía pasar, ¿no? Hemos robado balón y aquí ya rápidamente, en menos de 6-7 segundos, intentamos terminar, ¿no? Pero eso ya he dicho que es lo menos interesante hoy. Estamos trabajando en la presión. Aquí otro tipo de presión, aquí sí monto una línea más, fijaos, una línea de 4, una línea de 2, una línea de 3 y una línea de 1. Esta es el 4-2-3-1, ¿vale? Que también lo podía hacer. Y lo he dicho, aquí ya la manera de presionar sería con otro tipo de jugadores. El delantero lo que hace es intentar achicar espacio de nueva banda y ahí, pues, lo dicho, el balón llegaría aquí y se presionaría y de nuevo el equipo bien basculado para que no consiga de llegar, ¿vale? Ahí ya seríamos, fijaos, el medio centro hace una ayuda más, estos jugadores cerrarían y ya terminaríamos con eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo que estoy explicando. Aquí traigo yo, en esta ponencia, os he traído una imagen. Es cierto que me he dedicado solo a poner el objetivo y al desarrollo, porque es lo que quería trabajar. Luego, la progresión sería la presión en bloque por zona, que lo hemos explicado, que ya tenéis el vídeo en YouTube, que lo podéis ver tranquilamente hoy o cuando queráis. Y la tarea T, que será la presión alta en salida de balón. Hemos hecho una progresión ahí de lo que he dicho, presión individual, presión por línea y colectiva. Luego pasaremos a los errores comunes a la hora de aplicar la presión. Estos son los errores que yo he visto, hay muchísimos más, pero bueno, no nos vamos, he dicho, todo esto podríamos estar aquí hasta las 12 de la noche o mañana hablando. Los errores individuales y los colectivos, porque esto es una de las cosas que sí tenemos que diferenciar. ¿Cuáles son los individuales para poder trabajarlos de esa manera, por ahí? ¿Y cuáles son los colectivos? En los individuales, pues presionarse en un objetivo claro, es decir, uno que va corriendo porque sí. Yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo de Raúl, cuando estaba en el Real Madrid, que es cierto que muchas veces lo veías corriendo él solo, presionando, se llevaba la ovación del Bernabéu, pero no conseguía robar la pelota. Entonces tú decías, vale, yo sé que a Raúl le duele el Madrid, es capitán, le duele el escudo y lo que quiere es intentar que el equipo le siga. Pero verdaderamente al final terminaba Raúl presionando, los demás mirando. Entonces eso
no sirve de nada, ¿no? Llegar tarde a la presión también, eso es porque no ha estado concentrado y ahí vienen las rojas o las amarillas. Mala orientación corporal, de eso se ve en primera división todos los fines de semana muchísimas, de cómo defiende al revés. Y eso, hijo mío, si estás dándole el lado bueno para un zurdo, tapale para que no salga por ahí, ¿no? Uso excesivo de la agresividad, que eso tampoco es bien entendida con la presión, y no comunicarse con los compañeros, ¿no? Y luego los colectivos, pues falta de sincronización en la presión, el concepto de basculación, ¿no? Es decir, que eso se ve mucho, no cerrar bien las líneas y se dejan carriles, no cerrar líneas de pase, eso es otra, dejar espacio a la espalda de la presión, que eso es un error colectivo, y no ajustar la intensidad, ¿no? Según el contexto del partido. Y luego, como dije al principio que la presión era proactiva, pues aquí se ve, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros usando la presión? Primero, reducir el tiempo y el espacio del rival. Yo decido y le digo al rival lo que quiero que haga. Luego, recuperación rápida del balón en zonas clave. Yo le digo al rival donde le quiero robar el balón. Entonces, al final, le estás robando el balón donde tú quieres, ¿no? Que eso es, al final, es proactivo, ¿no? Desgaste físico y mental del rival, porque al final se frustra. Si tú consigues que el rival se frustre y que tú ya le llevas ganado, le tengas esa ventaja, le llevas ganado porque no son capaces de hacer daño con el balón, eso es bueno. Control del ritmo y la posesión, porque tú al final, aparte de que no estás presionando, no dejas respirar al rival, cuando tienes tú el balón, el rival no es capaz de robártelo, ¿no? O tú le estás haciendo daño. Luego, creación de un ambiente de miedo en el rival, como hemos dicho, no es capaz de hacerte daño. Imposición de tu estilo de juego, que eso es lo que más me gusta. Todos los entrenadores que he hablado esta tarde aquí son entrenadores propositivos, es decir, son gente que quiere dominar en el juego. Luego, trabajo en equipo y coordinación y adaptabilidad y variantes de la presión, ¿vale? Y ya por último, David, hay muchísimas, pero algunas cositas que están relacionadas con entrenadores importantes que hablan de la presión. Entonces, pues Johan Cruyff, él tenía el concepto de que si tienes el balón, el rival no puede marcarte, y si lo pierde, pues debes recuperarlo en menos 5 segundos. Ya sabemos que Johan Cruyff era un alumno de Rinus Michel y el maestro de Guardiola. Marcelo Bielsa dice que si el equipo presiona bien, el balón no tarda en volver. Él tiene su concepto también de que todo ataque y todo defiende. Dice que para él el fútbol es como cuando se juega en la calle, ¿no? En los potreros, como él dice, ¿no? Cuando jugábamos en la calle. Eh, Todos eran atacantes y todos éramos defensores. Entonces, pues él dice eso. Diego Simeone, pues dice que el equipo debe moverse como un acordeón. Entonces, ahí demuestra también los títulos que tiene gracias a eso. Roberto De Cervi, que es uno de los alumnos aventajados de Guardiola, dice que la presión no solo es correr, es entender cuándo y cómo recuperar el balón. Entonces tiene otro concepto, por eso lo digo, no solo vale uno, aquí hay muchísimas vertientes y filosofías, todas son buenas. Menotti dice que presionar es una obligación porque el fútbol es tiempo y espacio. Si no presiona, le das tiempo y espacio al rival. Por eso él impuso lo del achique de espacio y la presión adelantada del fuera de juego. Gasperini dice que no defendemos esperando atrás, sino vamos a buscar el balón donde esté. Si el rival lo tiene, lo presionamos hasta quitarse. Por eso esa presión intensa y a veces loca que hace el Atalanta. Pep Guardiola dice que la mejor manera de defender es con el balón, pero cuando lo perdemos, la reacción inmediata es lo que marca la diferencia. Rinus Michel, cuanto más cerca robemos el balón del área rival, más opciones tenemos de hacer daño, por eso él hizo lo de la presión total, es decir, él iba a lo loco, vamos a presionar todo porque si robamos y estamos casi en el área de ellos, pues ya estamos para meter un gol. Jürgen Klopp dice que la mejor jugada de ataque es recuperar el balón en el último tercio del campo, de ahí la importancia de Firmino, Salah y Mané, que han sido los tres jugadores que le han dado más éxito, porque entendieron muy bien esto, no solo metían goles, sino que eran sus primeros defensores. Luego Arrigo Sacchi, que el fútbol es atacar y defender como un solo bloque. Cuando perdemos el balón debemos acortar los espacios y presionar como una orquesta. El fuera de juego era una de las cosas que él hizo. Y luego Hansi Flick, si recuperamos el balón rápido, atacamos con más ventaja. Si tardamos, el rival se organiza y es más difícil. Y ahí se está viendo que es cierto. Cuando el Barcelona está en los partidos recuperando el balón